La fe católica se basa en 2000 años de historia y testigos. La fe de los santos de los últimos días se basa en las revelaciones a un hombre. Pero, ¿dónde están las pruebas físicas de esas revelaciones? La fe siempre requiere un salto, pero la fe católica enseña que ese salto es razonable, apoyado por una montaña de evidencia histórica que todos pueden examinar. Y nosotros testificamos que la prueba más grande no es la que se ve con los ojos, sino la que el Espíritu Santo confirma en el corazón. Padre Daniel, hermano Samuel, gracias por volver. Hoy quiero llevar la conversación a un terreno diferente pero crucial, el de la evidencia. Padre, empecemos con usted. Cuando un escéptico le pide pruebas a un católico, ¿qué tipo de evidencia histórica y tangible puede presentar la Iglesia para respaldar sus afirmaciones? Es una pregunta excelente, porque el cristianismo católico no es una filosofía abstracta, es una fe histórica. La evidencia es masiva. Tenemos los miles de manuscritos bíblicos antiguos. Tenemos los rollos del Mar Muerto, que demuestran la increíble precisión del Antiguo Testamento. Tenemos el testimonio de incontables escritores no cristianos de la antigüedad, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, que confirman la existencia de Jesús y sus seguidores. Tenemos el testimonio unánime de los padres de la Iglesia, que describen una fe inconfundiblemente católica desde el principio. Y tenemos la arqueología, como la tumba de San Pedro bajo el Vaticano. La fe no se prueba en un laboratorio, pero está lejos de ser un cuento de hadas. Se apoya en un cúmulo de evidencia pública y verificable. Es un argumento convincente sobre la base histórica. Samuel, y aquí viene el desafío. Su fe presenta una historia adicional que sucede en el siglo XIX en América. Con todo respeto, la pregunta es, ¿dónde está la evidencia equivalente para las afirmaciones de José Smith? Concretamente, y esta es la pregunta que todos se hacen, ¿dónde están las planchas de oro? Agradezco la pregunta. La respuesta es que las planchas, una vez cumplido su propósito de ser traducidas, fueron devueltas al ángel Moroni. No estaban destinadas a permanecer en el mundo. Sin embargo, el Señor no dejó a José Smith sin apoyo. Proporcionó testigos. 11 hombres vieron y tocaron las planchas, y sus testimonios firmados aparecen en cada ejemplar del Libro de Mormón. Ninguno de ellos, ni siquiera los que después tuvieron desacuerdos con José, negó jamás ese testimonio. Padre Daniel, aquí es donde quiero su análisis lógico. Samuel presenta el testimonio de 11 personas. ¿Cómo se compara eso con la evidencia que usted presentó? Con todo respeto por la fe del hermano Samuel, lógicamente no se compara en absoluto, y por varias razones. Primero, la naturaleza de los testigos. Los 11 testigos del Libro de Mormón eran un círculo muy cerrado de familiares, amigos y socios financieros de José Smith. No tenemos un solo testimonio de un escéptico, de un enemigo o de un observador neutral que haya visto esas planchas. El testimonio del cristianismo, en cambio, viene de miles de personas, incluyendo a muchos que eran hostiles, como San Pablo, y que murieron de formas horribles por testificar no de un objeto, sino de un evento, la resurrección de Jesús. Segundo, y más importante, el testimonio de los apóstoles no fue sobre un objeto privado, sino sobre un hombre público, Jesús, que realizó milagros públicamente, murió públicamente y se apareció resucitado a cientos de personas públicamente. Samuel, ¿cómo responden a esa crítica? Que los testigos eran un grupo cerrado y que no hay pruebas externas. Respondemos que el Señor obra a su propia manera. La prueba que Él ha diseñado para esta dispensación no es primariamente histórica, sino espiritual. La evidencia fundamental es el libro mismo y la promesa que contiene. El Libro de Mormón invita a cada persona a leerlo y a preguntarle a Dios en oración si es verdadero. Millones, al hacerlo con fe, han recibido un testimonio personal del Espíritu Santo. Esa confirmación espiritual es más poderosa y segura que cualquier evidencia histórica que pueda ser debatida por los hombres. Padre, aquí está el núcleo del asunto. Samuel dice que la prueba es un testimonio espiritual, un sentimiento, una confirmación en el corazón. Lógicamente, ¿es esa una base sólida para una afirmación histórica? Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos y lógicos. ¿Creemos los católicos en el testimonio del Espíritu Santo? Por supuesto, pero lo vemos como una confirmación de una verdad objetiva y externa, no como la creación de esa verdad. El problema lógico de basar una afirmación histórica, la existencia de planchas de oro y civilizaciones antiguas, únicamente en un sentimiento subjetivo, es inmenso. ¿Por qué? Primero, porque los sentimientos son engañosos. Una persona puede sentir una paz o una quemazón en el pecho al leer el Libro de Mormón, y otra puede sentir lo mismo al leer el Corán, y otra al meditar en un texto budista.
¿Significa eso que todos son objetivamente verdaderos, aunque se contradigan? La lógica dice que no. Los sentimientos no son una guía fiable para la verdad objetiva. Segundo, crea un argumento circular. La lógica es, debes creer que el libro de Mormón es verdadero para recibir el testimonio de que es verdadero. Se presupone la conclusión. Y tercero, y esta es la pregunta lógica más difícil, ¿por qué Dios sería tan incoherente? ¿A qué se refiere con incoherente? Si Dios, para la antigua y la nueva alianza, nos dio una montaña de evidencia pública, histórica, tangible y verificable, manuscritos, arqueología, testimonios de múltiples culturas, ¿por qué para esta supuesta restauración cambiaría su método 180 grados y nos pediría que creamos en una historia sin una sola prueba arqueológica, sin un solo manuscrito antiguo, sin un solo testimonio no partidista, basándonos únicamente en la palabra de un hombre y en un sentimiento subjetivo? Lógicamente, no parece el mismo Dios. El Dios de la Biblia apela a la historia y a la razón. La base de las afirmaciones de los santos de los últimos días nos pide que las suspendamos. Samuel, esa es una crítica lógica muy fuerte, que su método de verificación es puramente subjetivo y que es incoherente con la forma en que Dios ha actuado en el resto de la historia de la salvación. Con respeto, no lo vemos como subjetivo, sino como la forma más elevada de conocimiento, la revelación personal. Tampoco lo vemos como incoherente. En tiempos antiguos, Dios también habló a profetas individualmente. La razón por la que Dios obra de esta manera en nuestros días es por la gran apostasía. Como creemos que toda la historia cristiana después de los apóstoles se corrompió, no podemos confiar en la evidencia de esa historia. Por lo tanto, Dios tuvo que proporcionar un nuevo método de verificación que no dependiera de esa historia corrupta, un nuevo libro y un testimonio espiritual directo. Es un método perfectamente lógico si aceptas la premisa de la apostasía. Y ese es el punto muerto. Padre, la premisa de la gran apostasía invalida toda su evidencia, y su evidencia histórica invalida la necesidad de la premisa de la gran apostasía. Exactamente. Es un choque de fundamentos. Nosotros decimos, Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían, y aquí están 2000 años de historia que demuestran que a pesar de los pecadores, la Iglesia sobrevivió. Nuestra evidencia apoya la promesa de Jesús. La posición de los santos de los últimos días, para ser cierta, requiere que la promesa de Jesús haya fallado. Se necesita creer que la Iglesia entera desapareció de la faz de la tierra a pesar de la promesa de Cristo, para que la historia de una restauración sea necesaria. Lógicamente, es más sencillo y más coherente con la Escritura creer que Jesús cumplió su palabra. Lleguemos al clímax, la pregunta fundamental para cada uno. Samuel, ¿en qué se basa su fe en última instancia? Mi fe se basa en Jesucristo, y sé que Él es mi Salvador porque he recibido un testimonio espiritual del Espíritu Santo de que el Evangelio fue restaurado en su plenitud a través del profeta José Smith. Esa revelación personal es el ancla de mi alma. Padre Daniel, ¿en qué se basa su fe en última instancia? Mi fe se basa en Jesucristo, y sé que Él es mi Salvador porque es una persona histórica real, atestiguada por una cantidad abrumadora de evidencia pública y por una cadena ininterrumpida de testigos durante 2000 años llamada Iglesia Católica. Mi experiencia personal y el testimonio del Espíritu Santo confirman esa verdad objetiva que puedo examinar con mi razón. No tengo que elegir entre mi corazón y mi cabeza. Para resumir, tenemos un debate fascinante. Por un lado, la fe católica presenta un caso basado en la evidencia histórica pública, argumentando que la fe es razonable. Por otro lado, la fe de los santos de los últimos días, al afirmar que la historia fue corrompida, requiere una fe basada en un testimonio espiritual personal para validar sus afirmaciones fundacionales, un testimonio que, lógicamente, es inmune a la crítica o verificación externa. Es una buena síntesis. La pregunta para el espectador es, ¿qué fundamento es más sólido? ¿Uno que puedes investigar y verificar, o uno que solo puedes sentir? Y yo diría, ¿estás dispuesto a poner a prueba la promesa de Dios y preguntar por ti mismo? Padre Daniel, hermano Samuel, les agradezco a ambos por este diálogo tan directo y, a la vez, tan respetuoso. Han iluminado la verdadera naturaleza de las diferencias entre sus fes. Gracias por la oportunidad. El placer ha sido mío. Y a nuestra audiencia, Padre Daniel, ahora que han visto la importancia de la evidencia en la fe, vean este video que profundiza en la evidencia histórica de la resurrección de Jesús.